¿Ve mi imagen? Sí se ve. Sí se ve, Sí, doctor. doctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos hasta las 8 porque algunos tienen clases, ¿no? ¿Qué grupo tiene clases? Sí, doctor, Ambos eso no grupos estoy tienen clases. Oye, ¿qué ha pasado con el audio? Hola. Ahora sí. Ajá, ¿qué grupo tiene clases? Ya. Vamos a avanzar ahora. Ictus, ahora es Ictus, el polígono de Willis y lo que es la historia clínica lo vamos a dejar para el día martes. Hoy día yo avanzo. Este semestre yo voy a avanzar las clases para el primer semestre y ustedes ya empiezan las exposiciones del segundo semestre, del segundo aporte y tercer aporte, ¿ya? Yo voy a dar las exposiciones, este aporte, me interesa que aprendamos muchas cosas que yo ya les tengo preparados, ¿ya? Vamos a hablar de la enfermedad cerebrovascular. En lo que más... Doctor, ¿Aló? disculpe, doctor, creo que ya se está pudiendo grabar la clase para que usted también lo pueda tener, doctor, Ah, la verdad, clase. verdad. Gracias, muy bueno, sí, sí, sí. Porque si no, de eso tienen que estudiar ustedes, ¿ya? Tienen que, grábenlo ustedes también, ¿por qué? Porque de ahí van a estudiar, de ahí van a salir las preguntas, ¿ya? ¿Alguien lo puede grabar? ¿Ya? Me deben 3 clases, 2 clases, con esta serían 3 clases grabadas, ¿ah? Por favor. Ya que no la tengo, pero me lo vuelves a enviar, por favor, las 3 de esta y las 2 anteriores. Envíamelo al Telegram mejor, porque como tengo en el WhatsApp, me envían pacientes, me envían, hay un montón de páginas y yo todavía, mira, yo soy de su era, creo, pero hasta ahora no le entro bien a la computación. Entonces tengo unos problemas de la computación que no sé organizarme. ¿Ya? Me lo mandas, por favor. Ya, ya está grabando, ya está grabando, ya. La asistencia para el final, arrancamos. Esta clase es importantísima, ¿ya? Bueno, chicos, me escuchan todos, ¿no? Al final llamamos la asistencia. Ya, el stroke. ¿Qué Sí, es el doctor. stroke? Stroke, enfermedad cerebrovascular, ictus, este, ah, ataque cerebrovascular, accidente cerebrovascular. Hay un montón de palabras que uno le puede llamar a la enfermedad cerebrovascular. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo la tenemos que conocer a la enfermedad cerebrovascular? Es una palabra que enfoca varias enfermedades, lo que dice palabra cerebrovascular. Son enfermedades que afectan los vasos del cerebro, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué? Por alguna causa, el vaso, la arteria o la vena, porque tenemos arterias y venas, eso en el polígono de Willis tenemos que ver. El polígono de Willis es algo simple que quiero que haga, ¿no? Vamos a hacer el sorteo el día martes para que uno de ustedes grupos ponga y al final concordemos, ¿no? O sea, uno simple, o sea, que tenemos la arteria cerebral media, tenemos la arteria cerebral anterior, la coroidea anterior. Hay arterias colaterales que son muy pequeñitas que tal vez solo serían nombrarlo, pero que no sepamos dónde está la arteria cerebral media o qué parte del cerebro inerva la arteria cerebral media o la arteria cerebral anterior o la coroidea anterior o la oftálmica o la cerebral posterior o la aica o la cerebrosa inferior, posterior inferior, cerebrosa postinferior, posterior superior o anterior superior. Entonces, eso sí tenemos que conocer, al menos los nombres, ¿no? Al menos saber bien los nombres del polígono de Willis. Eh, entonces, y venas, los senos venosos, el seno venoso longitudinal, petroso, la vena de Galeno, el seno longitudinal inferior, las venas, ¿no? Entonces, si hay alteración por alguna causa de estos vasos, puede ser un infarto, puede ser una hemorragia, puede haber un tumor, puede haber una malformación, un aneurisma, me va a producir una enfermedad cerebrovascular. Va a producir una isquemia, va a producir una alteración en la comunicación entre las neuronas, muerte neuronal. Es más, solo el hecho de, eh, de haber obstrucción en las arterias o en las venas genera un proceso de apoptosis, o sea, generalmente las neuronas tienen como un programa dentro de ellas, o sea, hablaros así, digamos, coloquialmente, tienen un chip de muerte. Entonces, cuando ven una alteración que no llega oxígeno, que no hay glucosa, se prende ese chip de muerte. O sea, no solamente por el hecho de que hay la obstrucción, el taponamiento de la arteria o de la vena, la
no llega el oxígeno, no llega la glucosa a la neurona, no solamente por ese hecho se va a morir, sino porque se activa su chip programado que se llama muerte neuronal. O sea, se activa su chip y también se muere de esa forma. Entonces, todo ese conjunto de procesos se llama enfermedad cerebrovascular. Y depende de la ubicación. Si se ubica en la arteria cerebral media o la anterior o la posterior, va a generar algunos síndromes. Por ejemplo, vamos adelantando. Si hay un infarto a nivel de la cerebral posterior que me afecte el lóbulo occipital, vamos a tener no déficit motor, sino vamos a tener alteraciones en las visiones. ¿Qué diferencia si hay una lesión en la arteria cerebral media, que vamos a tener déficit motor y no alteración visual? En algunos casos puede haber, pero va a estar comandado por déficit motor. Entonces hay diferencias, ¿no? Entonces depende de la ubicación, vamos a tener la clínica. Nosotros, bueno, hemos tenido paciente con dolor de cabeza insoportable, pensamientos, alucinaciones visuales, auditivas, un deportista acá en Cusco, ¿ya? Y se va a Curahuasi. En Curahuasi llegan médicos extranjeros, especialistas extranjeros, no sé si lo ha visto un neurólogo, creo que lo ha visto un médico general, no lo sé, la cuestión que le pide tomografía y le encuentra un quiste, eh, según este médico le dice que es un quiste por cisticerco, un quiste por cisticerco vivo y que está en la región occipital, justo en lo que está en la unión de entre ambos lóbulos occipitales, en la cisura interhemisférica, en la parte posterior, encuentran el quiste, que causa un poco de contraste, y el médico le dice, por esto tienes dolor de cabeza, por esto tienes ideas suicidas, ideas de agresividad, tienes malos pensamientos, por eso es fuerte tu dolor de cabeza, ¿no? Entonces, y tú ves, ¿no? Pero el quiste está ubicado en el lóbulo occipital. O sea, ¿qué tiene que ver con el carácter? ¿Qué relación tiene que ver con la irritabilidad, con las ideas suicidas, ese quiste, ¿no? Y gasta un poco de contraste, casi nada en la tomografía. Se hizo una resonancia y no había captación de contraste, era un quiste subaracnoideo de nacimiento, entonces no tenía relación, ¿no? Por eso es importante conocer las áreas, al menos lo más grande, ¿no? Porque lo más pequeño es muy complicado, pero lo más grande, conocerlo para nosotros dirigirnos al diagnóstico, ¿no? O pensar en qué área se ha lesionado, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer las arterias y qué parte inervan y los síndromes que generan cuando se alteran estas arterias, ¿ya? Entonces, la enfermedad cerebrovascular, un conjunto de afecciones en los vasos arteriales o los vasos venosos que me van a producir una enfermedad cerebrovascular que va a tener su clínica dependiendo en la zona cega afectada, ¿ya? Eh, bueno, si nos vamos netamente a una definición vascular, es un trastorno circulatorio cerebral que se altera de forma transitoria o definitiva, ¿ya? Y que produce alteración del funcionamiento en una o varias partes del encéfalo, ¿no? Entonces, es como la arteria está pasando sangre o la vena está pasando sangre y de un momento a otro, ¡plá! De un momento a otro hay una obstrucción en el paso de la sangre, ¿no? Esa obstrucción puede ser transitoria o definitiva. Transitoria puede ser los ataques cerebrales transitorios isquémicos, ¿no? Transitoria, ¿no? Que nuevamente se puede, nuevamente la reperfusión del flujo sanguíneo y nuevamente la arteria sigue corriendo la sangre normal y las alteraciones que el paciente tenía ya no tienen, se vuelven a la normalidad, ¿no? O definitiva, ¿no? Como los infartos cerebrales, o las hemorragias cerebrales, que ya hay una alteración definitiva, o los tumores, o las malformaciones, o los aneurismas rotos, que producen una alteración definitiva de la circulación y me daña una parte del cerebro o varias partes del encéfalo. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación que todos ustedes deben saber. Todo médico general debe saber esta clasificación de enfermedad cerebrovascular. Se clasifica en isquemia y en hemorragia. Isquemia y hemorragia. ¿Ya? Enfermedad cerebrovascular, isquemia o hemorragia. Un ratito, por favor, chicos, un ratito, un ratito.
Ya, chicos, seguimos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, no? Sí, se escucha. Sí, doctor. Sí, Ya. Entonces, la enfermedad cerebrovascular en ictus y en stroke y hemorragia. ¿Ya? La isquemia cerebral se puede clasificar en global o focal. Focal es el infarto cerebral y el TIA. ¿Ya? No hay más vuelta que dar. El TIA y el infarto cerebral. ¿Ya? Cuando la alteración es focal. Y cuando es global, cuando se afecta todo el hemisferio, también se produce una isquemia global. Generalmente dicen cuando hay una hipotensión severa o un paro cardíaco, un paro circulatorio, respiratorio, no llega sangre a ambos hemisferios cerebrales, hay una isquemia global. Entonces, una anoxia, incluso anoxia post-paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, se afecta todo el cerebro, hay una muerte neuronal de ambos hemisferios cerebrales, incluso el tronco cerebral. Entonces, es una isquemia global, ¿ya? Y la focal, los TIAs, los accidentes cerebrales transitorios químicos y los que son las isquemias del infarto cerebral en sí. ¿Ya? La hemorragia cerebral puede ser dentro del cerebro, intracerebral, puede ser subaracnoidea, hemorragia subaracnoidea, y dentro de la intracerebral podemos tener la parenquimatosa y la ventricular. La parenquimatosa puede ser lobulada, profunda, troncoencefálico y cerebelosa. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo que se afecta más en una enfermedad cerebrovascular? La isquemia. 80%, algunos dicen, otros dicen 85, otros dicen 75, pero 80%, o sea, la mayor parte de enfermedades cerebrovasculares es producido por la isquemia. Y en la hemorragia cerebral, 20%, 15%, 10%, acá eh, es menos frecuente, pero la diferencia es entre la hemorragia y la isquemia. La hemorragia tiene más alto porcentaje de morbilidad y más alto porcentaje de mortalidad. Pero doctor, ¿y el infarto maligno? Ah, verdad, el infarto maligno, que es una isquemia, que es un tema aparte, es un tema, digamos, no aparte, es un tema del infarto maligno, que es, el infarto maligno es cuando se produce una obstrucción de más de 2/3 partes del territorio de la arteria cerebral media, se produce una obstrucción y muerte de las 2/3 partes del territorio de la arteria cerebral media. Ellos tienen alta mortalidad y de alta discapacidad, incluso más que una hemorragia intracerebral, ¿no? Pero es una excepción. Generalmente la hemorragia es más fuerte en la que es mortalidad y la morbilidad. ¿Ya? Bueno, ya el TIA lo sacamos un ratito, nos interesa el infarto cerebral, la clasificación del TOAS, pues ahorita vamos a ver que hay varias clasificaciones, hay infarto por, digamos, de la circulación anterior, de la circulación posterior, hay varias clasificaciones que tal vez eh, ustedes pueden encontrar, algunos grupos de la práctica me han hecho, o algunos alumnos han hecho referencia a varias clasificaciones, pero la que tienen que saber, y a nivel mundial lo saben Estados Unidos, México, y la que nos enfocamos y la que tenemos que llegar al diagnóstico. Un ratito, chicos, perdón, perdón, perdón. Ya avanzamos, chicos, va a disculpar esto de los carnavales, mi familia, no sé, bueno, yo no estoy de acuerdo con los carnavales y están festejando. Bueno, tema aparte, ya. Entonces,
La clasificación de todas que quiero que aprendan para siempre, el infarto cerebral se clasifica en de causa aterotrombótica, de causa cardioembólica, causa lacunar, causa rara y causa indeterminada, ¿ya? No cambia hasta ahora, utilizan en Brasil, en España, en todos sitios esta clasificación, ¿ya? Así que es la que tenemos que saber nosotros en infarto cerebral, ¿ya? Y ya hemos hablado de isquemia cerebral, tenemos esa alteración circulatoria, alteración de flujo sanguíneo por alguna causa, que puede ser transitoria o definitiva, tenemos isquemia cerebral focal, isquemia cerebral global, ¿no? Nosotros nos interesa la focal. Y dentro de la focal vamos a ver lo que es el ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral. Para tener conocimiento del TIA, del famoso TIA, es por eso que tenemos, no sé, a ver si está el compañero que me hizo en la primera clase, me parece, o en la segunda clase, me dijo, ¿por qué, doctor, a ese paciente que tiene, ¿cómo me dijo? Que tiene un IS de 14, esperamos la hora para darle su trombólisis, o no esperamos la hora para darle su trombólisis? No sé qué, si está presente el compañero, ¿está presente el compañero ahí, acá ahorita? Chicos, Sí, doctor. ¿cómo te llamas, hombre? ¿Tu nombre? Diego Caviedes, doctor. Diego Cabiel. Bueno, estaba revisando y bueno, o sea, eh, el infarto cerebral para el tratamiento tiene sus ventanas, ¿no? O sea, de, el tiempo en que se produce el infarto y el tiempo en que damos el tratamiento. Es la ventana, periodo de ventana. El periodo de ventana ha estado a nivel mundial, o sea, donde podemos aplicar nuestro tratamiento sin ningún problema, es de 3 horas, ¿ya? Pero se ha ampliado a 4.5 horas con ciertas excepciones. Y ahora último se está ampliando a 9 horas, incluso 24 horas, depende de ciertas excepciones. Entonces, es el periodo de ventana. Sin embargo, este periodo de ventana tiene sus tiempos. ¿Sus tiempos cuáles son? Sus tiempos desde que el paciente llega al hospital, ¿no? Entonces, el paciente viene con 1 hora de enfermedad y llega al hospital en 1 hora, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde que está así mal tu familia? Desde hace 1 hora, doctor. Ya. Entonces, desde esa fecha que llega al hospital y que aplicamos el tratamiento, se llama la puerta aguja. Puerta aguja. Y esa puerta aguja tiene que ser el tratamiento menos, lo más posible, menos, o sea, desde que le hacemos la tomografía, desde lo que evaluamos, la puerta aguja tiene que ser menos de 1 hora. ¿Ya? Desde que llega al hospital y desde que aplicamos su tratamiento de trombólisis, su puerta aguja tiene que ser menos de 1 hora. Es lo que dice la literatura. Entonces, menos de 1 hora, si hacemos antes, mucho mejor. Si trombolizamos antes, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay menos riesgo de sangrado y más alta probabilidad de reperfusión. O sea, que el vaso que se ha obstruido se abra y llegue sangre al cerebro y el paciente pueda recuperar sus funciones que había perdido. O sea, menos discapacidad, menos mortalidad, menos sangrado hasta los 6 meses, ¿no? Que se evalúan nuestros pacientes. Entonces, en ese caso, este paciente que tiene 1 hora de evolución, que ya lo hemos visto, o tiene media hora de evolución, media hora de evolución, y ya está listo para la trombolis, tiene tomografía, está listo para, y tiene un NIS de 15, de 14 puntos que nos dijo nuestro compañero, Diego. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos la hora? En este caso, lo que he averiguado, lo que he leído, no, aplicamos inmediatamente la trombólisis. ¿Por qué? Porque si aplicamos más antes, la trombólisis, menos riesgo de sangrado, me, menos mortalidad, menos discapacidad. Entonces no esperamos la hora que yo les planteé. Ya, es lo que he revisado, ahí estoy corrigiendo, el compañero Diego tenía razón, tenemos que aplicar la trombólisis lo más antes posible. Sin embargo, ahí está lo que yo digo, lo que yo les voy a plantear ahora. ¿Qué tal si fuera un TIA? Ataque isquémico transitorio, ¿no? Que dice que, aquí está la definición, disfunción cerebral, duración inferior a 24 horas, pero generalmente duran de 5 a 10 minutos, incluso menos de 1 hora los síntomas. Y que tiene que tener una neuroimagen normal. Ese es un TIA, o sea, síntomas de 5 a 10 minutos, menos de 1 hora,
producidos por la alteración circulatoria del vaso arterial, ¿ya? Pero que luego se recupera, ¿no? Y no hay daño en la imagen, en la imagen, en tomografía, en la resonancia, no tenemos daño. Entonces, ¿qué pasa con los TIAs? ¿Qué tal si este paciente fuera un TIA que ha pasado 30 minutos, un AIT, y nosotros lo trombolizamos? El riesgo de sangrado está, pero es un riesgo bajísimo del 1 al 2%. Es por eso que también hay un problema acá, en la hora de evolución, en la hora de la puerta aguja que tenemos que tener nosotros, o sea, desde que llega el paciente al hospital y damos su tratamiento, la puerta aguja que tiene que ser menos de 1 hora para darse su trombólisis, hay un problema. ¿Qué tal si el paciente solo viene con afasia? Afasia en la escala de Nice nos da solamente 1 punto o 2 puntos. Es un stroke leve. En la escala de Nice, un stroke leve es menos de 5 puntos o menos de 6 puntos. Y un stroke severo es mayor de 25 puntos o mayor de 23 puntos. Entonces nos dice la escala de Nice para trombolizar debemos tener un NIS mayor de 5 puntos y menor de 25 puntos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si viene un paciente con afasia? Y la afasia, si no lo trombolizo y se queda como una secuela grave. O sea, un paciente que tiene afasia que no recupere el habla, que tenga su afasia motora, afasia de Wernicke, y tuve la oportunidad de trombolizarlo y no lo trombolicé. En esos casos, también indica que sí deberíamos trombolizarlo, porque el riesgo de sangrado es menor, es 2%. O sea, de 100 pacientes, 1 o 2 personas pueden sangrar la cabecita, ¿ya? Entonces, sí, hay que trombolizar, y ya no hay que esperar la hora que les decía, si identificamos el paciente y tenemos el paciente ya a los 30 minutos listo para trombolizar, trombolicémoslo, ¿ya? No esperemos la hora. Sin embargo, el ataque transitorio isquémico no se debe olvidar el concepto de que es una alteración focal, monocular, que tiene duración menos de 24 horas según la OMS, pero en términos exactos es de 5 a 10 minutos y menos de 1 hora, que el paciente va a tener síntomas de una obstrucción de una arteria a nivel cerebral y que luego van a desaparecer y van a tener una imagen normal. Eso se llama ataque isquémico transitorio. Y este ataque isquémico transitorio puede ser carotídeo, o sea, puede ser la circulación de la carótida, puede ser vértebro basilar, puede ser retiniano, amaurosis fugaz, producido por la obstrucción de la arteria oftálmica, hemisférico cortical y un ataque isquémico transitorio lacunar, ¿ya? Entonces se clasifica en estos 5 ataques isquémicos transitorios, tenemos que tenerlo como concepto, no nos podemos pasar ese concepto, ¿ya? Bueno, ya tocando el TIA, saliendo del TIA, el TIA tiene también, si un paciente tiene un accidente cerebral transitorio isquémico, ¿qué tenemos que hacer este paciente? Los TIAs son como banderas rojas, nos avisan que probablemente este paciente pueda tener un infarto cerebral mayor, un derrame cerebral mayor. Entonces, hay que tener cuidado los TIAs que pueden darnos un derrame cerebral mayor. Para esto tenemos algunas escalas, la escala ABCD2, que nos dice que si el paciente tiene presión alta, tiene diabetes, la edad, tiene déficit motor, tiene alto riesgo de tener un infarto cerebral, por lo cual tenemos que a estos días darle su prevención secundaria, que son con la aspirina, con la atorvastatina, con el clopidogrel, y tratar sus causas de fondo, si tienen presión alta, si tienen diabetes, si tienen colesterol, tratarlo, ¿no? Si tienen una arritmia o una fibrilación auricular, tratarlos para que ya no estén en riesgo de tener un derrame cerebral, ¿ya? Por eso es importante el TIA, ¿ya? Conceptos, ahora, otro concepto que tenemos que tener y que más interesa, el infarto cerebral o ictus isquémico, ¿ya? El infarto cerebral es el tema de la clase de ahora, es una alteración cualitativa, cuantitativa del aporte circulatorio en un territorio encefálico que produce un déficit neurológico que dura más de 24 horas y indica presencia de una necrosis tisular, ¿ya? Entonces acá ya no es TIA, porque la lesión dura más de 24 horas, hay lesión en la imagen, que puede ser en la tomografía o en la resonancia,
y indica que hay una necrosis tisular, ¿no? Y producto de esto va a haber un déficit neurológico, dependiendo en qué zona esté, vamos a tener este déficit neurológico, un síndrome clínico, dependiendo en qué arteria esté afectada, ¿no? Este infarto cerebral va a tener la clasificación de todas: infarto arteriotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara y de origen indeterminado. Eso no se deben olvidar. Acá tenemos las definiciones de cada una, ¿no? ¿Qué significa arteriotrombótico? O sea, es una alteración de la pared arterial por placas de lípidos, o la diabetes que ha dañado la pared arterial, o la presión alta que ha dañado la pared arterial, produce una esclerosis, y esa esclerosis produce un trombo de la misma pared de la misma arteria, que obstruye la misma arteria, y eso me da el infarto cerebral. Eso es el infarto arteriotrombótico, ¿ya? Tenemos que saberlo. Puede ser de arteria grande, sí, puede ser de arteria grande, y puede ser de arteria pequeña, ¿ya? Entonces, lo clasifican arteriotrombótico de arteria grande. Y también el cardioembólico que se genera de un trombo originado en el corazón. Generalmente le echan la culpa a la fibrilación auricular, generalmente, pero hay otras causas. Puede ser un tumor intracardíaco, puede ser una estenosis mitral reumática, puede ser una endocarditis, puede ser una enfermedad del nodo sinusal, un infarto agudo de miocardio, una hipocinesia cardíaca. O sea, hay varias causas, no solamente la fibrilación auricular paroxística, que me va a ocasionar un infarto cardioembólico, ¿ya? Y la arteriotrombosis de arteria pequeña, los infartos lacunares, lo que tienen que saber es que debe ser de menos de 1.5 centímetros el infarto, y estamos hablando de un infarto lacunar. Y también se clasifica en el infarto lacunar en 5 tipos de infartos lacunarios: uno que es el sensitivo puro, el motor puro, el mixto, sensitivo y motor mixto, la hemiparesia atáxica, y, y lo que es la disartria y mano torpe, ¿ya? Entonces, de vaso pequeño, infarto lacunar. Los infartos de causa rara ya es si hemos descartado que es una arteriosclerosis de arteria grande, si es un mecanismo cardioembólico o es un infarto de arteria pequeña. Entonces, hay causas raras, enfermedades que nos pueden producir infartos, pero son raros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, una fiebre reumática, un lupus, o enfermedades de la sangre que me producen infartos, como los autoanticuerpos, uh, malformaciones arteriovenosas, los síndromes mieloproliferativos, la trombosis, incluso la migraña me puede producir un infarto cerebral, la trombosis venosa cerebral me puede producir un infarto cerebral, la tuberculosis me puede producir un infarto cerebral. Son de causa rara, que no son frecuentes. Es otra clasificación de todas, ¿no? Y la causa indeterminada. Esta causa indeterminada significa que no hemos tenido los suficientes estudios para determinar el infarto cerebral, causa indeterminada. O tenemos dos causas probables. Puede ser un infarto debido a una arteriosclerosis de arteria cerebral grande, asociado a una sífilis, que me produce infarto cerebral, asociado a un infarto cerebral de causa rara. La sífilis me produce infarto cerebral de causa rara. Si están presentes los dos, lo ponemos como infarto de etiología indeterminada, ¿ya? O si no hemos hecho el estudio, hemos tenido un estudio incompleto, eh, bueno, ya le dije, ¿no? Hemos estudiado todo y no hemos encontrado ninguna causa, entonces le ponemos de etiología indeterminada, ¿ya? Entonces, esa es la clasificación de todas que debemos saber. Bueno, en lo que es el infarto cardioembólico, el cardioembólico de arteria a arteria, cardíaco, pulmonar, sistémico. Bueno, acá nos interesa el cardíaco, que es el émbolo del que se origina en el corazón y va a la arteria cerebral. Dentro de los síndromes lacunares, que es el infarto de infarto pequeño, de causa arteriotrombótica, pequeño, de menos de 1.5 centímetros, el infarto cerebral, tenemos que ver las 5 causas, ¿no? Saber el síndrome motor puro, sensitivo puro, la hemiparesia atáxica, disartria mano torpe y el mixto sensitivo motor, ¿ya? Estos síndromes lacunares tienen ciertas características. ¿Cuáles son las características? Que no tiene que haber ausencia de déficit visual o alteración oculomotora. Tiene que tener buen estado de la conciencia y no tiene que haber convulsiones.
no puede haber alteraciones de las funciones superiores y tampoco puede haber vómitos y síntomas vegetativos. Eso es presente, ¿ya? Entonces, si tenemos una hemiparesia motora pura y que está con vómitos, o que está con afasia, o que está con alteración de la visión o alteración de la conciencia, sacamos el concepto de síndrome lacunar típico. ¿Ya? Eso cuidadito. Un lacunar típico no tiene que tener alteración de la visión, alteración de los oculomotores, tiene que tener buen nivel de conciencia, no debe haber convulsiones, no debe haber alteraciones de las funciones superiores, no debe haber vómitos y no debe haber síntomas vegetativos. Esos son los típicos, ¿no? Y bueno, dentro del síndrome motor puro, vamos a tener varias características, ¿no? Pero el motor puro, la lesión va a ser en el brazo posterior de la cápsula interna o en la base de la protuberancia, ¿ya? Un síndrome motor puro, si solamente está afectada la parte motora, nosotros pensaremos lesión en la cápsula interna en el brazo posterior o en la base de la protuberancia. Y se puede presentar, puede ser un déficit motor facio-brachiocrural, o sea, que afecta la cara, la mano y la pierna. O solamente facio-brachial o brachiocrural, o sea, que solo afecta la cara y el miembro superior, o solamente la cara y el miembro inferior. O solamente puede haber una parálisis facial central y acá la lesión va a estar en la rodilla de la cápsula interna. O solamente haber una disminución de fuerza a nivel de miembro inferior y esto va a ser una lesión en el extremo posterior de la cápsula interna, ¿ya? Entonces, el síndrome motor puro también tiene sus tipos. El síndrome sensitivo puro, que va a haber un déficit sensitivo, solamente sensibilidad afectada, y la lesión va a estar en el núcleo ventro-posterolateral talámico. También tiene varias presentaciones, que puede ser facio-brachiocrural o puede haber solamente una forma queiro-oral, o sea que la afectación va a ser peribucal y de la mano homolateral. O puede ser queiro-oropodal, que puede ser afectación peribucal y la mano y la piel homolateral, o sea, del mismo lado. ¿Ya? La hemiparesia atáxica, acá va a haber una lesión a nivel en el puente o en el brazo posterior de la cápsula y vamos a tener un síndrome piramidal, o sea, un síndrome de disminución de fuerza, aprenimiento ocular o un síndrome atáxico homolateral, hemiparesia atáxica, ¿ya? La lesión va a ser en la base del puente o en la base posterior de la cápsula, brazo posterior de la cápsula. Y la disartria mano torpe, que la lesión va a ser en el brazo anterior de la cápsula interna o en la protuberancia. Acá vamos a tener una disartria moderada grave, una paresia facial central, una hiperreflexa homolateral con signo de Babinski y una lentitud y torpeza motora en la mano. ¿Ya? El síndrome sensitivo motriz, la lesión, va a estar ocasionado por infartos extensos o pequeñas hemorragias cerebrales o tumores incluso, y nos va a dar síndromes piramidales completos, brachiocular o incompleto, y un déficit sensitivo global o parcial homolateral. Acá el síndrome sensitivo motriz, o sea, no es que sea una lesión grande, no, son lesiones pequeñitas, de menos de 1.5 centímetros, pero en varios sitios del hemisferio cerebral, ¿ya? Y que parecen infartos extensos, ¿ya? Acá, un tumor lo puede estar produciendo también, ¿ya? Por su expansión. Pero así como hay los típicos, tenemos las de las causas atípicas. De las causas atípicas, o sea, los lacunares atípicos, acá la diferencia, les decía, no debe haber convulsiones, no debe haber alteración de la conciencia, no debe haber alteración de las funciones superiores en los síndromes lacunares típicos, pero en los síndromes lacunares atípicos puede haber alteración de la conciencia, puede haber convulsiones, puede haber náuseas, vómitos, puede haber alteración de las funciones superiores, puede haber afasia, y incluso pueden ser de mayor tamaño, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos síndromes lacunares atípicos, ¿ya? Y también podemos tener el síndrome pseudobulbar, que son infartos lacunares y que me va a producir un trastorno de la voz, de la deglución, trastorno de la mímica, o me puede producir una apraxia de la marcha o una alteración de la micción, un deterioro de las funciones superiores.
el síndrome pseudobulbar, entonces es un síndrome lacunar atípico. Ya, el síndrome pseudobulbar tiene tres formas: la córtico-subcortical, la pontocerebrosa y la forma estiatal. Son conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A mí me interesa más que aprendan la definición de infarto de arteria pequeña o lacunar, típico y atípico. Es lo que más me interesa. ¿Ya? Ahora, otra clasificación que tenemos es según los infartos según dónde va a ser afectado el territorio. Un infarto del territorio carotídeo o de la circulación anterior, o infarto del territorio vértebro-basilar o de la circulación posterior, y estos infartos de la zona de frontera, justo en la unión de arterias, por ejemplo, de la arteria cerebral anterior con la unión de la arteria cerebral media, o de la unión de la arteria cerebral media con la cerebral posterior, o con las ramas de la misma arteria cerebral media que se unen. Entonces ahí puede ocasionar un infarto, y esos son los infartos de frontera, del territorio de frontera. También la trombosis venosa cerebral, o sea, la dilatación de las venas cerebrales también puede dar un infarto. ¿Ya? Cuando nos referimos a arteria cerebral grande, generalmente es afección de las arterias carótidas y sus ramas principales, y las arterias vértebro-basilares y sus ramas principales. Y cuando decimos de vaso pequeño, es afectación de las arterias lentículo estriadas, talamo geniculadas, talamo perforantes o paramedianas pontinas, que son ramas de las arterias principales, o sea, las ramas de la arteria cerebral media, las ramas de la arteria cerebral anterior, las ramas de la arteria basilar o de las cerebrales posteriores. Sus ramas pequeñas me van a dar infartos cerebrales de vaso pequeño. ¿Ya? Es la otra clasificación que estaba diciendo. A mí más me interesa la clasificación de todas. Esta es la clasificación de la circulación anterior con circulación posterior. Más enfoquémonos en lo que es la clasificación de todas, que debemos conocerla al 100%, ¿no? Ahora, este resumen de esta clasificación es un resumen de los infartos, depende de la circulación anterior, circulación posterior, el infarto lacunar. ¿Un resumen de qué? De los síndromes clínicos, dependiendo en qué sitio se produjo el infarto. Por ejemplo, si hay un infarto de la circulación anterior o tal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disfunción cerebral superior o cortical, que nos va a dar una afasia, una discalculia o alteraciones visoespeciales, un déficit motor y sensitivo de al menos 2 de las 3 áreas, que puede ser cara, extremidades superiores e inferiores, una hemianopsia homónima, por ejemplo, ¿no? Pero si tenemos un infarto de la circulación posterior o POSI, vamos a tener afectación de los pares craneales del mismo lado con déficit motor o sensitivo contralateral. Este es el famoso síndrome alterno. El síndrome alterno es cuando hay afección de los nervios craneales del mismo lado con déficit motor o sensitivo contralateral. ¿Ya? Infarto de la circulación posterior. O puede haber déficit motor sensitivo bilateral, o alteración oculomotora, o alteración cerebelosa con una hiperesia tóxica o una hemianopsia homónima aislada, ¿no? Es un resumen de, digamos, esta clasificación del infarto anterior, del infarto posterior, del infarto lacunar o del infarto circulación anterior parcial, y los síndromes clínicos que nos va a dar, ¿ya? Bueno, el otro concepto que tenemos que tener presente es la isquemia global, ¿no? La isquemia global compromete ambos hemisferios cerebrales y está dado por lo que es la hipovolemia o una hipertensión grave, ¿ya? Y nos va a lesionar ambos hemisferios, sobre todo la zona cortical, y nos puede conducir a un estado vegetativo persistente. También se puede lesionar el tronco encefálico. Si se lesiona el tronco encefálico y la corteza, estamos hablando de lo que se llama la muerte cerebral. Bueno, para tener algunos otros conceptos, el infarto cerebral silente son infartos asintomáticos, pero que me dejan lesión a nivel de la tomografía y de la resonancia magnética cerebral. Son las famosas microangiopatías. Doctor, me duele la cabeza, le hacemos una resonancia y encontramos lesiones periventriculares pequeñitas, producto de las microangiopatías. Son los infartos cerebrales silentes, que no se han dado cuenta, pues nunca tuvo sintomatología, pero hay daño en la cabecita.
La leucoariosis es las microangiopatías, o sea, estos infartos oscilantes, pero más grande, que está en la sustancia blanca, más o menos son periventriculares, ya, eh, y estas periventriculares pueden tener una etiología isquémica, y las que no son periventriculares, no son periventriculares, que están más arriba, pueden tener otra etiología. Eh, bueno, eso, leucoariosis es una alteración de la sustancia blanca, ya, eso hay que tenerlo en cuenta, que se puede apreciar en la resonancia magnética o en la tomografía cerebral, ¿no? Y la penumbra isquémica es la zona que tenemos que salvar cuando hay un infarto cerebral. Cuando hay un infarto cerebral, primero se va a formar el núcleo, que es la muerte neuronal, y por encima va a estar la penumbra, la zona de penumbra, que es la zona que tenemos, que está dirigido a nuestro tratamiento. ¿Ya? Bueno, para enfocarnos en infarto cerebral, stroke, ictus, y si lo pueden sacar, ya no le decimos ataque cerebral, pero dicho, ya no decimos accidentes cerebrovasculares, sino ataque. ¿Por qué ya no decimos accidente? Porque ya hemos encontrado varios tratamientos que podemos cambiar el curso de la historia de nuestro infarto. Antes no había estos tratamientos, entonces de un momento a otro te producía este accidente y o te morías o te quedas discapacitado. En cambio, ahora hay la posibilidad de que te da este infarto y podemos cambiar su curso de ya, menos mortalidad, menos morbilidad. Por eso ya no le llaman como accidente cerebrovascular, sino ataque cerebrovascular, ictus, stroke, ¿ya? Un déficit neurológico por una oclusión total o parcial de una arteria cerebral, ¿ya? Bueno, la epidemiología sigue siendo una de las causas, ahorita está entre la cuarta causa de muerte, pero la primera causa de discapacidad a nivel mundial, ¿ya? En esta diapositiva le hemos puesto segunda causa, pero en los últimos artículos está como cuarta causa de muerte cerebral en todo el mundo, pero la primera causa de discapacidad, ¿ya? Eh, el 16% puede ser ataque transitorio isquémico, ¿ya? O sea, no todos van a ser un infarto cerebral, sino el 16% a 20% un ataque cerebral transitorio isquémico, ¿no? Ahora, generalmente es mayores en personas de 65 años, 60 años, pero ahora se ve que en personas de 40 años tienen infarto cerebral, no tanto por causas raras, sino por las causas aterotrombóticas, o sea, por la presión alta, por la diabetes, por el colesterol, nos está produciendo infartos a personas mayores de 40 años. Y tener cuidado con los anticonceptivos también. Los anticonceptivos se asocian a infarto cerebral en las mujeres en edad fértil, ¿ya? El infarto cerebral más es en varones que en mujeres y más tienen predilección a la raza afroamericana, ¿ya? Para el infarto cerebral vamos a tener factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables, ¿ya? La edad, sexo y raza no podemos modificar. La edad, 60 años, no lo podemos modificar, ¿no? Entonces, la edad, mayores de 65 años tienen riesgo de hacer infarto cerebral, no podemos modificar eso. El sexo, más en varones, no podemos modificar eso. La raza, más en personas afroamericanas, no podemos modificar eso. Pero sí podemos modificar tampoco los factores genéticos. Estos son factores genéticos que no podemos modificar. Hay algunas enfermedades genéticas que vienen con infartos, como el CADASIL, el CARASIL. ¿Qué es el CADASIL? El CADASIL es arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, ¿ya? ¿Y qué es el CARASIL? Arteriopatía cerebral autosómica recesiva con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Entonces, hay enfermedades genéticas que va a darte en niños que va a venir asociada con infartos, ¿no? También la enfermedad de Fabry, la neurofibromatosis tipo 1, la enfermedad de Moyamoya, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan. O sea, acá tampoco podemos modificar. Claro, si hacemos una consejería genética, sí se podría modificar. Pero tienen que saber que hay infartos cerebrales que van a ser de causa genética, ¿ya? Y los factores que sí podemos modificar, a la cabeza, la hipertensión arterial es la que tenemos que combatir para evitar el infarto cerebral. Varios pacientes vemos con infarto cerebral y con sangrado por
no haberse tratado adecuadamente su presión alta. Entonces tenemos que ir a modificar la presión alta. También la diabetes mellitus, también el colesterol, también el tabaquismo, que hay gente, ahora más jóvenes, que se dedican al consumo de tabaco. Ese es un factor de riesgo que podemos modificar. La obesidad. La obesidad también acá en Cusco es difícil de modificar, pero también debemos modificar para evitar un infarto cerebral. El alcoholismo también, ahora dicen la depresión y el estrés también produce infarto cerebral, antecedentes de infarto agudo de miocardio, la fibrilación auricular. Hay muchos pacientes que tienen fibrilación auricular, si toman su anticoagulante, su warfarina o anticoagulante oral, la Pradaxa, se puede evitar un infarto cerebral. Podemos modificar el curso de esta enfermedad. ¿Ya? Bueno, dentro de la fisiopatología, lo que me interesa que sepan de toda la fisiopatología es que vamos a tener en el infarto cerebral 4 zonas, ¿ya? Estas son las zonas que vamos a tener. El infarto, el que acá en la flecha les señalo, este es el núcleo del infarto o el core del infarto, el núcleo. Esta zona negra ya está muerta, ya no podemos recuperarla. Nuestros tratamientos van dirigidos a la penumbra isquémica. En este núcleo infarto, el flujo sanguíneo es menos de 10, más o menos, o menos de 8 mililitros por centímetro de masa encefálica. Entonces, acá, en esta zona, ya no podemos modificar nada, pero sí en la penumbra. Acá tenemos un flujo sanguíneo cerebral por minuto de 8 a 12 o de 10 a 15. Entonces, esta zona que está muriendo, nosotros podemos recuperar. Es la penumbra isquémica. ¿Ya? Y por encima de la penumbra isquemia hay una zona de oligoemia, que esto también es una zona totalmente salvable, que podemos salvar. ¿Ya? Y por encima está el tejido sano, el cerebro sano, donde el flujo sanguíneo cerebral está normal. Entonces, de toda la fisiopatología, me interesa esto que sepan ustedes, ¿no? Cuando se produce el infarto, va a haber una zona de infarto cerebral, de muerte neuronal, una zona de penumbra isquémica, una zona de oligoemia y una zona normal. Ahora, lo que les hablé al principio, no nos olvidemos que no solamente cuando se produce acá la obstrucción de la arteria de la vena y me produce este infarto cerebral, va a activar la muerte neuronal programada, la apostosis. Incluso los tratamientos que nosotros vamos a hacer para destapar ese coágulo que ha tapado la arteria, incluso esos tratamientos van a producir la muerte neuronal programada, la apostosis neuronal. Frente a eso también tenemos que luchar. ¿Y cómo vamos a luchar si activamos la muerte programada neuronal que ya está programada por motivos de que hay una falta de irrigación, falta de glucosa, falta de oxígeno? Entonces lo que dicen es, mientras más antes actuemos, mientras más hagamos la trombólisis y ahora la trombectomía mecánica, entonces las neuronas que se van a programar para su muerte neuronal, para su apoptosis, van a ser menos si nosotros actuamos antes. Si nosotros salvamos esta zona de isquemia, de penumbra, si la salvamos, entonces la muerte neuronal programada va a ser menor. ¿Ya? Bueno, estas son diapositivas, no solamente la falta de oxígeno, la falta de glucosa, va a haber una serie de neurotransmisores que van a estar, se van a liberar y otros que se van a disminuir, y esto van a producir la muerte neuronal, va a haber más calcio, va a haber más sodio, entonces más muerte neuronal. Eso, tenerlo, leerlo y pasarlo tal vez por encima, ya lo más importante es esta diapositiva que deben conocer ustedes. ¿Ya? Bueno, justo acá, esto tal vez de memoria pueden aprenderse, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral cuando hay muerte neuronal es menos de 10 milímetros por 100 gramos de tejido cerebral. La zona de penumbra es de 15 a 20 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. La zona de oligoemia es menos de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Y la zona normal es más de 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, cuando hay una alteración a este nivel
Entonces, el core ya no recuperamos, la penumbra sí podemos recuperar, la zona de leuemia sí podemos recuperar. ¿Ya? Eh, ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de nuestro infarto cerebral? El diagnóstico va a ser clínico, es netamente clínico, ¿no? Y los síntomas para nuestro infarto cerebral deben durar más de 24 horas para diferenciarlos de lo que es el ataque cerebral transitorio isquémico, ¿ya? Eh, pues, tenemos que tener cuidado con algunas imitaciones de un infarto cerebral. ¿Quién me va a imitar un infarto cerebral? La hipoglicemia, los traumatismos cerebrales, las convulsiones me pueden imitar un infarto cerebral, hay que tener cuidado. Entonces, cuando venga un paciente con infarto cerebral, siempre es importante la glucosa, o si es que convulsiona, ver si realmente es un infarto cerebral o es una convulsión, ¿no? O una hiponatremia me puede dar un déficit motor, o una hiponatremia severa o una hipopotasemia. Entonces, tenemos que corregir estas alteraciones metabólicas para estar seguros si es un infarto o es una imitación de infarto cerebral, ¿ya? Diagnóstico puro clínico. ¿Nos podemos ayudar de escala? Sí, la escala a la cabeza que está para ayudarnos con la escala de NIS, la escala de NIS que debemos manejar. Y después tenemos la escala de ranking modificado. ¿Ya? Pues este es un cuadro donde se ve la diferencia en lo que es un TIA y un infarto cerebral. Un TIA tiene síntomas y esos síntomas tienen un pico y ese pico no cae de un momento a otro y se vuelve normal. Pero un infarto cerebral, los síntomas se mantienen y no cae, se mantiene en el tiempo. Y en el tiempo se pueden recuperar a través de una terapia física o pueden disminuir si es que le hemos hecho un adecuado tratamiento a través de la trombolisis o de la trombectomía mecánica. Ya. Bueno, el diagnóstico del infarto cerebral, debemos tener un diagnóstico topográfico, ¿no se acuerdan en lo que es la historia clínica? Tenemos que llevar un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico topográfico, un diagnóstico etiológico y un diagnóstico nosológico. Entonces acá nuestra misión como médico neurólogo y ustedes como médicos generales sería bueno llegar a un diagnóstico topográfico de stroke. Si es un infarto de la circulación anterior, ya lo hemos hablado anteriormente con nuestra clasificación de los infartos según territorio, entonces, si es de la circulación anterior, vamos a ver que la circulación anterior va a estar dada por la arteria coroidea anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y sus ramas lentículos estriadas profundas y penetrantes, y esto nos va a dar ciertos síntomas. ¿Qué síntomas podemos tener en un infarto de la circulación anterior? Afasia, apraxia, agnosia, hemiparesia, eh, trastornos hemisensoriales y defectos en el campo visual. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con afasia, con apraxia, agnosia, o una hemiparesia, o un déficit hemisensitivo, o un defecto del campo visual, estaremos pensando en un infarto de la circulación anterior. Y si es un infarto de la circulación posterior, son lo que me va a afectar las arterias vertebrales, la arteria basilar y sus ramas. La arteria basilar y sus ramas son la arteria cerebrosa inferoposterior, cerebrosa inferoanterior, cerebrosa superior, la arteria cerebral posterior, ¿ya? ¿Y qué síntomas nos va a dar? Un ratito, chicos, por favor, un ratito.
Chicos, ¿me escuchan? Ya. Ya, chicos, seguimos. Entonces, la circulación posterior, vamos a tener acá los vértigos, las náuseas, los vómitos, alteración de los nervios craneales, puede haber ataxia, puede haber también alteración, déficit motor también puede haber eh, síndromes perdón, cerebelosos, un síndrome cerebeloso, alteración del campo visual también puede haber acá, ¿no? Entonces, de la circulación posterior, ¿no? Bueno, acá tenemos el famoso polígono de Willis, el que lo vamos a ver eh, el día martes, ¿ya? Esto es lo que tenemos que conocer, ¿no? Las vertebrales me dan la basilar la cerebral posterior, la cerebral posterior la comunicante posterior para que se comunique con el sistema anterior. El sistema anterior va a estar dado por lo que es la carótida interna y la subrama que va a ser la cerebral media, ¿no? Y de ahí me va a dar también la carótida interna, me va a dar lo que es bueno, va a ver la comunicante anterior, la cerebral anterior, que es rama también de la carótida interna, la comunicante anterior, ¿no? Y lo que es también tiene una rama, acá más o menos que se ve la coroidea anterior, su rama de la carótida interna. Entonces, depende dónde nos dé el infarto, vamos a tener los síntomas clínicos, el síndrome clínico. ¿Me escuchan, chicos? Creo que no me escuchan. ¿Están o no están? Sí, doctor. Sí se Sí, escucha. doctor, sí se le escucha. Sí, se lo escucho, doctor. Ya, chicos, seguimos. ¿Están entendiendo menos, cierto? Bueno, Sí, doctor. ya. Este cuadrito es un resumen de dónde va, y lo vamos a ver también el día martes, la circulación anterior, la circulación posterior. Por ejemplo, ¿no? La arteria cerebral media me va a irrigar la corteza frontal, parietal, occipital y temporal y sustancias blancas subyacentes. Entonces, una lesión en lo que es la arteria cerebral media, en todo el tronco, un infarto maligno, también me va a afectar la zona occipital porque tiene ramas occipitales. Entonces, vamos a tener síntomas visuales también en un infarto maligno de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Esto es lo que yo me refería para conocer nuestro polígono de Willis, dónde va a ir cada arteria, qué zonas tiene para irrigar y qué zonas se van a afectar, ¿ya? Ahora, hay una serie de síntomas para decir, ¿este es un infarto de la circulación anterior o es un infarto de la circulación posterior? Por ejemplo, la cefalea.
¿Dónde va a ser más frecuente? En la circulación anterior. La alteración de la conciencia, ¿dónde va a ser más frecuente? En la circulación posterior. La fascia, ¿dónde va a ser más frecuente? En la circulación anterior. El defecto del campo visual, ¿dónde va a ser más frecuente? En la circulación posterior. El vértigo, por ejemplo, vamos, una pregunta puede ser, ¿el vértigo es un síndrome clínico, un síntoma clínico de la circulación anterior? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Las caídas, la hemiparesia, el déficit, por ejemplo, la hemiparesia es más frecuente en la circulación posterior, falso, ¿no? Entonces, este es un cuadrito que nos ayuda a identificar qué síntomas vamos a tener dependiendo qué circulación va a estar afectada, si es la anterior o posterior. Bueno, esta es una lesión de lo que es la fisiopatología, que ya no, más me interesa que sepan el core, la zona de penumbra, la oligoemia en la fisiopatología. Bueno, esta es una figura de la inervación tanto de la arteria celular anterior, anterior media, arteria celular posterior, ¿no? En ambas, en acá vamos a ver el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. ¿Quién se va a encargar del homúnculo sensitivo y el homúnculo motor? Tanto la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La posterior no. Cuidado con eso. ¿Ya? Bueno, entonces, dominando esto de lo que es las zonas de las arterias que irrigan el cerebro, vamos a tener los síndromes clínicos y a los que nosotros debemos llegar en todo paciente con un infarto cerebral. Por la clínica debe ser y también por la imagen, corroborar con la imagen, ¿no? Entonces, vamos a tener el síndrome de la arteria cerebral anterior o síndrome clínico de la oclusión de la arteria cerebral anterior. Cuando tengamos una alteración de la arteria cerebral anterior, una obstrucción de la cerebral anterior, vamos a tener algo característico que no va a haber en la obstrucción de la arteria cerebral media. ¿Cuál es? Esto. Alteración de la micción. Si el paciente viene con una hemiparesia motora asociado a pérdida de control del esfínter urinario, nosotros de cabeza debemos pensar, este es un síndrome clínico de la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Es lo más importante que nos diferencia de la cerebral media. ¿Ya? Esta es una imagen de la cerebral media, sus ramas que tiene una división superior, división inferior, eso lo vamos a ver el día martes. Y acá vamos a tener un síndrome de la arteria cerebral media. Síndrome de la arteria cerebral media que se va a dividir en un síndrome cortical y un síndrome de las ramas lentículo-estriadas. Y un síndrome de la división cortical vamos a tener síndrome de la rama cortical de la arteria cerebral media de la división superior. Y cuando se afecta la división superior vamos a tener la fascia de Broca. Ya puede haber hemiparesia, puede haber déficit sensitivo, pero lo que le va a caracterizar a la división superior es la fascia de Broca. La fascia de Broca, una persona comprende, entiende, pero no puede pronunciar adecuadamente las palabras. ¿Ya? Y si es de la división inferior, de la rama cortical del síndrome de la arteria cerebral media, de la rama cortical de la división inferior, vamos a tener la fascia de Wernicke. El paciente podrá hablar bien, pero no comprende, mezcla las palabras. Entonces, ya digo, ¿no? ¿Tiene afasia de Wernicke? Entonces está haciendo un síndrome de la arteria cerebral media de su rama cortical de su división inferior. Eso es importante que lo sepan, chicos, ¿ya? Ahora, si hay un síndrome de la arteria cerebral media de las ramas lentículo-estriadas, entonces vamos a tener solamente alteración, hemiparesia, o una... O acá, de las estas ramas lentículo-estriadas es igual a infarto lacunar menos de 1.5 centímetros. Entonces vamos a tener un síndrome motor puro, un síndrome sensitivo puro, un síndrome mixto, una disartria mano torpe y una hemiparesia atáxica.
Entonces, si yo veo un paciente con hiparesia astáxica o un síndrome de distancia mano torpe o un síndrome sensitivo puro o un síndrome motor puro o un síndrome mixto, yo diré es alteración de la arteria cerebral media. Entonces, ustedes ponen como médicos generales, doctor, él tiene infarto de la cerebral media en la división de la rama lentículo estriada o en la división de la rama cortical. Están dando su sello, su firma. Están dando, como dicen en la selección peruana, están dando su chocolatito, ¿no? O sea, ya le están poniendo en comida no al neurólogo del Hospital Lorena, sino tal vez al neurólogo del Instituto de Ciencias Neurológicas, se va a sorprender. ¿Este médico de dónde es? Ah, este es de la Andina. Escucha, mira, y ya me está dando la localización, ¿ya? Esto es resumen de los síndromes clínicos, división superior, división inferior, ya les expliqué lo que diferencia es la fascia de Broca, la fascia de Wernicke, ¿no? También vamos a tener un síndrome de la arteria cerebral media en la oclusión de la bifurcación o la trifurcación de la arteria cerebral media, en la misma bifurcación, en acá vamos a tener la fascia global. Si es una afasia global asociada a una hemiparesia, a un déficit sensitivo, a una heminosis homónima, y hay afasia global, o sea, está la fascia motora y Wernicke juntas, vamos a decir, este es un síndrome de la arteria cerebral media, pero justo en la bifurcación de la cerebral media, ¿ya? Ahora, ya cuando es del tronco de la arteria cerebral media, ya es infarto maligno, vamos a tener una hemiplegia, no hemiparesia, hemiplegia, y una pérdida sensorial contralateral proporcional, o sea, es igual en la disminución de fuerza en el miembro superior que en el miembro inferior, es lo mismo, ¿ya? Contralateral. Acá, a diferencia, acá podemos aumentar algo que en la arteria cerebral anterior, aparte de que hay alteración de la micción, el predominio va a ser a nivel del miembro inferior. Entonces, si tenemos que hay una hemiparesia, predominio crural o del miembro inferior, menos fuerza tiene en el miembro inferior y un poquito más de fuerza en el miembro superior, y está asociado a alteración de la micción, es un síndrome de la arteria cerebral anterior. Bueno, creo que hasta acá vamos a ver que es fácil, incluso si es también la arteria carótida interna, si se obstruye, va a tener sus síndromes, ¿no? El síndrome clínico de la oclusión de la arteria carótida interna nos va a producir infartos transitorios recurrentes, que puede ser una ceguera monocular o el síndrome del infarto de la arteria cerebral media. Hasta ahí bien, pero acá en la circulación posterior es donde vamos a tener problemas, porque acá va a ser un poquito más complicado identificar a qué arteria va a corresponder el síndrome clínico de la circulación posterior, porque cada arteria tiene sus signos, sus síntomas, ¿no? Bueno, basta pues con decir si el paciente tiene vértigo, si el paciente tiene ataxia, si el paciente tiene disartria, perdón, si el paciente tiene dismetría, si el paciente tiene alteración del nervio craneal, yo diré, este es un síndrome de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Entonces, este síndrome de la alteración de la cerebral posterior, que sabemos que va a ir irrigar la corteza occipital, los lóbulos temporomediales, el tálamo, el mesencéfalo, vamos a tener un síndrome de la oclusión de la arteria cerebral posterior, parálisis del nervio ocular motor común, afasia anómica, o sea, tiene dificultad para nombrar objetos, alexia, sinografia, incapacidad para leer, pero escribe bien, agnosia visual, la proposognosia, ceguera cortical, alteración de la memoria, una hemianopsia homónima que afecta el campo visual contralateral. Esto es más complicado, es verdad, tenemos que conocerlo, pero tendremos acá el síndrome de la oclusión de la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Acá está una imagen de todo lo que es la circulación posterior, que lo vamos a ver el día martes, lo vamos a volver a ver para quedarnos con dónde va a irrigar nuestras arterias de la circulación posterior. ¿Ya? Entonces, si hay un síndrome de la arteria cerebral posterior, tenemos síndrome de la arteria basilar. La arteria basilar va a irrigar los lóbulos occipitales y temporal medio, el tálamo medial, el tronco encefálico, el cerebelo.
entonces vamos a tener su síndrome de la oclusión de la arteria basilar, que va a haber una parálisis del nervio motor ocular externo, del sexto nervio, nistagmus vertical, hemiplegia o tetraplegia, o el coma, o el síndrome del cautiverio o del locking in, que es donde solamente va a mover los ojos, pero van a estar conscientes y van a estar tetraplégicos. Este síndrome del cautiverio debe ser el peor síndrome, es una persona sana, bueno, no sana, ¿no? Sino es una persona consciente que solo mueve los ojos, pero no puede ni hablar y no puede mover los brazos ni las piernas, solo mueve los ojos. Entiende todavía. Tú le dices, ¿me ves? Te mueve, cierra los ojos, ¿no? Tiene un movimiento de los ojos, ¿no? O tú le dices, ¿tienes hambre o quieres comer o te sientes mal? Y tiene un movimiento de los ojos. El síndrome de Locking es uno de los síndromes muy, digamos, muy catastróficos para una persona, ¿ya? También puede haber posturas descerebradas de decorticación. Si una postura de descerebración o de decorticación, vamos a hablar de un síndrome de la oclusión de la arteria basilar por compromiso de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo. Y después tenemos, pues, síndromes, dependiendo de qué rama, de las ramas vértebro-basilares circunferenciales largas, que vamos a tener la arteria selosa posterior, selosa anterior y selosa superior, ¿no? Estas arterias van a irrigar el tronco encefálico dorsolateral, van a incluir los nervios craneales que van a estar dorsalmente, o sea, el quinto nervio, el séptimo y el octavo nervio, y las vías que entran y salen del cerebelo en los pedúnculos cerebelosos, ¿no? Es así que vamos a tener la oclusión, el síndrome de la oclusión de la arteria circunferencial larga, que va a producir un infarto en el área dorsolateral del bulbo raquídeo de la protuberancia anular, y vamos a tener la oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior. Este síndrome es el síndrome de Wallenberg que tenemos que conocer, ¿ya? El síndrome de Wallenberg va a ser producido por alteración de la oclusión de la arteria cerebelosa postinferior, donde va a haber una ataxia cerebelosa ixolateral, un síndrome de Horner. El síndrome de Horner está caracterizado por miosis, no miriasis, miosis, y alteración en el ojo del mismo lado, con eyección conjuntival, con, digamos, en exoftalmos, y una serie de características que me va a producir este síndrome de Horner. Y si tenemos un síndrome de Horner, tenemos que pensar en un síndrome de Wallenberg, ¿ya? Va a haber una disminución de la sensibilidad a nivel facial, alteración del dolor y temperatura contralateral, va a haber nistagmus, vértigos, náuseas, vómitos, disfagia, disartria e hipo. ¿Ya? Es una oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior. Y la oclusión de la arteria cerebelosa antiferior va a producir un infarto a nivel de la porción lateral de la protuberancia anular caudal, y va a producir el síndrome de Wallenberg, pero sin el síndrome de Horner, sin disfagia, sin disartria, sin hipo, y se va a observar parálisis facial ipsilateral, parálisis de la mirada, sordera y tinnitus, ¿ya? Entonces, el síndrome de Wallenberg con síndrome Horner es producto de la oclusión de la arteria cerebrosa posterior inferior. El síndrome de Wallenberg sin síndrome de Horner va a ser oclusión de la arteria cerebrosa anterior inferior, ¿ya? Tenemos el síndrome de oclusión de la arteria circunferencial larga, que produce infarto en el área dorsolateral del bulbo raquídeo en la protuberancia anular, y vamos a tener un síndrome de infarto pontino lateral rostral debido a la oclusión de la arteria cerebrosa superior, que se va a asemejar a las lesiones de la arteria cerebrosa anterior inferior, pero puede presentarse un nistagmo osteocinético y no va a haber afección de la función auditiva, y la alteración sensorial contralateral de tacto, vibración y percepción de dolor y temperatura. Bueno, yo creo que estos dos síndromes sí debemos saberlos de memoria. El síndrome de Wallenberg con síndrome Horner, que es producto de la oclusión de la arteria cerebrosa posterior inferior, y el síndrome de Wallenberg sin síndrome de Horner, producto de la oclusión de la arteria cerebrosa anterior inferior, ¿ya? Bueno, las ramas vertebrobasilares paramedianas penetrantes largas también me van a dar otro síndrome. Estas ramas van a irrigar el tronco encefálico medial desde superficie ventral hasta el piso del cuarto ventrículo, va a irrigar la porción medial del pedúnculo cerebral, las vías sensoriales, el núcleo rojo, la formación reticular, los núcleos de los nervios craneales del tercero, cuarto, sexto y doceavo nervio craneal. Y me va a producir el síndrome de la oclusión de la arteria paramediana penetrante larga,
que va a causar un infarto paramediano del tronco encefálico con una hemiparesia contralateral. Si se afecta el pedúnculo cerebral, una parálisis ipsolateral del tercer nervio va a estar asociado con temblor o ataxia contralateral por compromiso de las vías que conectan el núcleo rojo con el cerebelo, es una oclusión en el mesencéfalo, parálisis ipsolateral del sexto y séptimo nervio, y que se va a ver en la oclusión se va a observar una oclusión de la protuberancia anular y parálisis del doceavo nervio, y se observa oclusión que se localiza en el lóbulo raquídeo, ¿no? Y también va a surgir las arterias circunferencias largas que van a penetrar el tronco encefálico ventral para irrigar las vías motoras, y nos va a producir el síndrome del infarto del tronco encefálico basal, donde va a haber una hemiparesia contralateral causada por compromiso del tracto córtico espinal en el pedúnculo cerebral, en la base pontina, y afección de los nervios craneales tercero, sexto y séptimo nervio. Bueno, es el resumen de todo lo que hemos hablado. Esto también es muy importante, es un resumen de las características clínicas de las arterias afectadas, ¿no? Si nosotros llegamos a diagnosticar un infarto cerebral y decimos, el infarto cerebral es por oclusión de la arteria cerebral anterior, estamos recontra bien. Si decimos, si el infarto es debido a la alteración de la circulación de la arteria cerebral media, división superior o división inferior, o de la carótida interna o cerebral posterior, o de la vesicidad, o sea, chicos, con esto estamos campeonando en infarto cerebral, ¿ya? Bueno, chicos, creo que eso es todo. No sé si me he dejado entender, algunas cosas son complicadas, pero creo que les he dicho lo más importante de estas diapositivas. Va a entrar el examen, del primer examen, de la primera rotación, así que chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Chicos, ¿están chicos? ¿No están? ¿Se han ido? Sí, doctor, todo claro. Todo claro, no sé si me alienta o no sé, espero que esté todo claro, que de acá entre el examen de esas diapositivas, mm, ah, que ojalá que puedan aprender esto del infarto, y bueno, no es, bueno, sí es difícil, pero